Aquí dice. ¿Estoy grabando? No sé. Bueno, en el día de hoy, hola Andrea. En el día de hoy, pues les había dejado como compromiso realizar como unas opiniones. En Proyecto E, pues he visto que algunos lo han hecho, no les he puesto todavía comentarios porque estoy esperando que todos lo hagan para, para, para como hacer una evaluación general, ¿no? Porque es que luego le respondo a uno y entonces viene el otro y responde y nunca ven por lo menos qué se les dijo sobre eso. Eso no es como tal una nota, pero es la participación en la clase. ¿Están escuchando? Sí, Entonces, pues sí, profe. la idea es que participen por ahí. Yo creo que para hoy no había lectura como tal, era la misma de la semana pasada, que les había dicho que estaba un poquito complicada y el resto de la clase de hoy, o el resto de lo que voy a hablar hoy, pues no hay un material escrito sobre eso, o por lo menos no hay uno que sea completo. El único libro que conozco que tiene ese texto bien escrito es un libro que ni se encuentra, ¿no? Entonces más o menos se basa en una pequeña reconstrucción y por eso no tienen que leer. Entonces, por favor, si está eso de Proyecto E, los que no lo hayan hecho, porque creo que apenas van como 12 de 40 y pico que son ustedes, háganlo, porque era la única actividad que tenían, no tenían más trabajo, recuerdo. ¿Estoy equivocado o tenían más trabajo para hoy? No, eso es hasta hoy. Sí. No, no es hasta hoy, pero tienen que hacerlo. El verdadero problema es que ya este foro va a quedar, entonces ya no lo podrán buscar en esta clase, sino que tienen que buscarlo de la clase pasada. ¿Sí me entienden? O sea, cuando entren a Proyecto A y busquen el foro, que den el seguimiento, no pueden mirar la fecha de hoy, sino la fecha de la clase pasada para poder colocar su posible respuesta. Entonces, Ok. eso ahí como que se va enredando, ¿no? O sea, se van enredando ustedes solo porque luego no encuentran el foro, porque creen que el foro es el de esta semana, pero no es el de esta, sino el de la otra, y se va volviendo un despelote. Y pues por eso digo que lo mejor es hacer las cosas en su momento. Es lo mejor para evitar esas posibles confusiones, por decirlo así. Bueno, son las y 32. Yo creo que ya no podríamos esperar a más nadie. Bueno, sí, no, yo los mandé a leer un capítulo que se llama, capítulo 2, se llama Argumentos mediante ejemplos, va de la página 23, es bastante variable la exposición, y ello lo veremos luego como cuando pongamos que pongamos un taller. Ese capítulo realmente lo puse para que lo fueran leyendo, los que ya lo han ido leyendo me parece bien, pero no vamos a tocarlo tanto hoy, sino más la próxima clase. ¿Por qué? Porque como les decía, el tema del que voy a hablar hoy no es un tema que, o sea, sí es un tema que aparece en los libros, pero que aparece muy disperso. Muchas veces hay 4 y 5 capítulos hablando de lo mismo. Entonces, por eso no se los puse a leer y eso lo vamos a ver en la próxima clase cuando ya comencemos a hablar de los tipos de argumentos. Hoy vamos simplemente a mirar cómo se estructura un argumento. Ustedes van a decir como que, pero ya eso lo hemos visto. Sí, en efecto, pero hay algunos elementos que nos hacen falta por mirar. Entonces, los saludo desde acá, desde el patio de mi casa. Como creo que va a ser generalmente, esto bajó, antes habían 21, ahora hay 19. Y es lamentable. Sí me gustaría saber si van a entrar, porque no creo que tenga mucha gracia dar una clase para 20 y que más de la mitad se la pierda. Profe. Profe, hay gente tratando de entrar. Ok. Ok, I got it. Profe, no se emocione, que yo no sé si es mi internet o qué, pero de por sí que usted habla bien rápido y se escucha todo raro. Ok, ok. Bueno, esto porque eran indicaciones. Voy a tratar de ir un poco más lento, aunque se supone que hay bastante trabajo. Yo la verdad no le entiendo absolutamente nada, profesor. Nada. ¿Quién me dijo? Ya que culeo, ese quién fue, vale. Deja la payasada. Bien. Pues nada, yo creo que comenzamos, ¿no? Yo creo que no hay de otra. No podríamos esperar más porque se nos va Sí, a... profe, empiece. Dale, por favor. Vale. Bueno, la clase pasada veníamos hablando de cuáles eran los diferentes tipos de debates o puntos de vista y hablábamos de que habían unos que eran negativos y positivos. Entonces, con eso, pues comenzamos hoy recordando de pronto un poquito. No sé si recuerdan que había unos puntos de vista positivos y negativos, que eso lo estábamos viendo, que simplemente era cuando
decíamos algo con negación o no decíamos algo con negación. Algo era verdad o no era verdad. Es decir, si alguien nos expresaba una opinión y nosotros estábamos a favor, sí considero que lo que estás diciendo es cierto, sí considero que se deben reducir los impuestos, era un punto de vista positivo, pero si estábamos en contra, era un punto de vista negativo. Eso era básicamente de lo que hablábamos la clase pasada, una de las cosas de las que hablábamos en la clase pasada. ¿Alguien me puede dar un ejemplo de un punto de vista positivo? Yo tengo uno. ¿Cuál? Dime. El aborto debe ser legalizado. Exacto. Ahora, ¿alguien me puede dar uno negativo, pero después de que yo diga algo? O sea, yo voy a decir algo y ustedes me van a dar el negativo. Yo puedo decir negativo por el de... Bueno, yo voy a decir algo y tú dirás el negativo. Luego del 13 de abril debe de levantarse la cuarentena. No estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo porque levante la... La cuarentena no puede levantar porque todavía no se ha ido el virus. Bueno, eso Yerlin, ya es argumentación. Realmente la opinión negativa simplemente sería, no estoy de acuerdo con que el 13 de abril se levante la cuarentena. Es solo la negación de lo que yo dije. ¿Está claro? O sea, cuando ya me comienzas a argumentar y a decir, porque todavía no se ha ido el virus, ya tú pasaste otro proceso. Acá nada más estamos en la opinión. No se puede utilizar también, no se debe quitar la cuarentena hasta el 15 de Claro, abril, hasta el claro. 13 de abril. Claro, sí. No tienen que utilizar las mismas palabras de la persona a la que estén refutando, pero tiene que ser claro que están en contra de su opinión. También puede responder una pregunta, por ejemplo, ¿debe ser obligatorio el servicio militar? No debe ser porque existe la libre. No. Yo hice una pregunta y la respuesta debe ser ¿cuál? No estoy de acuerdo. No debe ser obligatorio el servicio militar. Acuérdense que si ya dicen de más, comienzan a argumentar. Aquí estamos nada más en el nivel de la opinión. Que responder la pregunta, bueno, alguien acaba de decir, creo que fue Juan, que dijo, no estoy de acuerdo, está bien, pero expresa la opinión completa, porque eso de no estar de acuerdo queda como en el aire, entonces hay que expresarla completa. No estoy de acuerdo con que el servicio militar sea obligatorio. ¿Está claro? Vale. Bien. Sí, Bueno. Habiendo hecho esa aclaración, nosotros también hablamos la semana pasada, voy a quitar esto, porque es que también esto hace que se vea pequeño. Nosotros también hablamos la semana pasada de disputas simples y complejas. Y habíamos dicho que la palabra disputas era igual a ¿qué? De discusión. Opinión. Una discusión, pero en este caso es igual a opinión e igual a punto de vista. La palabra disputa solo la vamos a ver en esta clase porque estamos viendo a este autor que se llama Franz van Emeren, pero luego ya lo olvidaremos y nos quedaremos simplemente, de hecho no nos vamos a quedar con opinión, nos vamos a quedar con punto de vista a partir de hoy. Entonces hay disputas simples y complejas, y las simples son cuando se expresa una opinión sencilla. Por ejemplo, me parece bien, me parece mal algo, son ese tipo de opiniones. Me parece bien que la cuarentena siga hasta el 13 de abril y más allá. Me parece mal que la cuarentena siga hasta el 13 de abril o más allá. ¿Sí me entienden? O sea, simplemente es esta opinión simple que siempre hemos estado haciendo, que es la que siempre ponemos como ejemplo. Eso es una disputa simple, eso genera una disputa. Profe, una pregunta. ¿Usted va a pasar esas diapositivas? Sí, yo quedé en pasarlas, yo no las pasé. Yo pensaría que yo las pasé que están en proyecto, pero me parece que no las pasé con la tarea, sino que las pasé después, porque pues he montado la tarea, no las monté enseguida. ¿Cómo? No, no las pasé, es falso, mentiras, no están. O sea, no las veo. No veo que las haya pasado, posiblemente no las pasé. Bueno. Entonces, hay unas que son simples, que son las que siempre hemos hecho, son muy sencillas, son muy básicas, y hay unas que son más complejas, que ya tienen que ver como con comparaciones, cuando decimos muchas más cosas en lo que estamos. Por ejemplo, aquí habíamos visto esta de el ejército no debe ser obligatorio a menos de que sea necesario para las Fuerzas Armadas. Los gatos, los gatos son mejores mascotas que los perros. Una simple de esta, ¿cuál sería? Los gatos son mejores que los perros. ¿Quién me dice una simple? Los gatos son buenas mascotas. Muy bien, Andrés. Exacto. Son una cosa simple. No hay comparación ahí. Ahí simplemente habría que mostrar las características de los gatos. ¿Por qué esta es más compleja?
¿Por qué esta será más compleja que lo que dice Andrés de los gatos son buenas o las mejores mascotas? Vamos. ¿Qué me dijiste, Andrés? ¿Cómo me dijiste? Los gatos son buenas mascotas. Buenas mascotas, ok. Esa fue la opinión de Andrés o la que Andrés transformó. Y esa es más sencilla que esta. ¿Por qué? ¿Por qué esta de acá exige más argumentación? ¿Por qué? Porque los están comparando a ambos. Exacto. Haciendo una comparación. Ajá. Y como hay una comparación, ¿qué hay que hacer? Tendrá que argumentar las cosas Hay que buenas de describir ambos. cada una de sus Pros y cualidades. contras. Muy bien. Contras, profe. ¿Cómo? Pros y contras. Sí, de alguna manera. Los Exacto. pros de los Pienso gatos. que tienen que buscar cada una de sus cualidades. Ajá. Y luego decir por qué los gatos le ganan a los perros. No es solamente Exactamente. decir, no es solamente decir los gatos son limpios, por ejemplo. Es, ay, los perros no son limpios. Sí, pero los perros hacen esto y esto y esto. Y comenzar a decir qué tendrían los perros de malo. Entonces, por eso es que se llaman complejas. No es que la oración sea difícil, no es que no la puedan hacer. Es que cuando van a argumentar, tienen más trabajo. A ver, ¿alguien está hablando? ¿Qué está diciendo? ¿Qué está diciendo? Por 2. El internet está malo. Bueno, ya eso sí no lo puedo solucionar. Ay, ¿cómo quito esto? Maldición. Bien. Entonces, esa es la dificultad de las complejas. Son más difíciles de argumentar, son más difíciles de probar. Bueno, de probar no, de discutir. En ese sentido, por ejemplo, el ejército no debe ser obligatorio a menos de que sea necesario para las Fuerzas Armadas. Primero hay que decir por qué el ejército no debe ser obligatorio y entonces comenzar a explicar por qué hay algunos casos en los que sí. ¿Está claro? No solamente decir no debe ser obligatorio, sino, bueno, pero ¿en qué casos sí? Si yo digo, por ejemplo, me acuerdo hace muchos años, cuando ustedes, quién sabe si habían nacido, que yo veía esta clase en la universidad, me acuerdo que mi opinión sobre un ensayo fue las FARC, en esa época todavía pues había conflicto, y era, las FARC no están interesadas en la paz porque no les interesa. Me acuerdo, eso fue hace como 1000 años y me acuerdo. Esa es compleja. ¿Por qué es compleja esa opinión? Las FARC no están interesadas en la paz porque no les conviene. Era así. Las FARC no están interesadas en la paz porque no les conviene. ¿Por qué era difícil esa opinión? Porque usted tendría que argumentar en qué se está basando para decir que a la FARC no les conviene la paz. Exacto, pero primero también tendría que decir por qué no están interesadas, cuáles son los hechos que demuestran que no están interesadas. Y eso fue más o menos lo que recuerdo que hice en ese trabajo. O sea, presenté como un grupo de razones y dije, porque han hecho esto, hicieron este atentado, y eso demuestra que no están interesadas en el proceso. Y luego me encargué de decir, es que no están interesadas porque no les conviene, y como dice Andrés, mostré por qué no les convenía. ¿Eso está claro de por qué hay simples y complejas? Sí. Sí. Ah, Cuando uno va a hacer un ensayo, lo mejor es escoger una compleja, tampoco tan compleja, pero sí una compleja, porque eso les permite argumentar un poco más y que el texto sea más rico, que no sea solamente un texto sencillo y un texto tópico. Eso lo permite. Me acuerdo, pero no tan compleja. Estoy tomando ese ejemplo de cuando yo estaba en la universidad, porque me acuerdo que mi tesis era, mi opinión era, las FARC no están interesadas en la paz porque no les conviene, pero en el fondo, si se interesaran, sí se darían cuenta de que les conviene. Entonces, era una cosa muy larga. O sea, tenía que mostrar por qué no estaban interesadas, por qué no les convenía, y luego mostrar cuáles eran las ventajas que ellos tenían que ganar con la paz. El profesor me dijo que no, que esa no iba. Y en efecto, es muy difícil porque es ya demasiado complejo. Entonces, para hacer un ensayo, para hacer grandes argumentos, hay que buscar opiniones complejas, preferiblemente, pero no tampoco tan complejas. Ahora, uno a veces puede hacer ensayos con opiniones simples. Si hablamos en términos de política, decir que Duque es un buen presidente después de tanta crítica que le han hecho, hombre, eso puede dar hasta para un libro, ¿no? Pero en general no son muchos los temas que son de ese tipo. El video tiene la llamada, no sé qué están hablando aquí, Javier Pineda. Bien. Ahora, dentro de las complejas hay diferentes tipos. Y vamos a estudiar dos, que ya vimos uno creo que la semana pasada, lo estuvimos viendo un poquito. Primero, hablamos de que hay unas disputas explícitas e implícitas. Eso no tiene mucho que discutir. Las explícitas es cuando uno lo dice literalmente. Puede ser simple o compleja. Generalmente las complejas uno tiene que decirlas. No se pueden intuir, no se pueden dejar así en el limbo. Hay que decir complejo.
pero las simples pueden ser implícitas. Es decir, uno no las dice en la argumentación, sino que uno va presentando las razones y uno ya lo deduce. Al día de hoy, con todo lo que ha pasado con el coronavirus, nosotros no hemos avanzado. ¿Sí? Ah, no, no es conmigo. Al día de hoy, con todo lo que ha pasado con el coronavirus, nosotros no hemos avanzado lo suficiente. Tenemos muchos temas pendientes y hay un trabajo que hacer. Además, Profe, ¿cómo? pero no le entiendo porque Andrés tiene el micrófono prendido. Ok. Bueno, Andrés Morillo, Ya, pues, apagues el micrófono en lo que yo hablo. Te están pidiendo. no es que no entiendo cómo hablarlo. ¿Me entiendes qué? Y- ¿Ya? Bueno, les venía diciendo que hay opiniones que son simples o disputas que son simples y que esas se pueden omitir. Esas se pueden omitir del texto, mientras que las complejas siempre tienen que estar explícitas. Entonces, a veces uno no dice qué está opinando, sino que uno simplemente da como las razones y la otra persona debe deducirlo. Por ejemplo, nosotros estamos bastante atrasados, nos hemos atrasado con lo del coronavirus. En el fondo les he dado días, por ejemplo, esta semana no tuvieron nada que leer, más allá de hacer las opiniones. Lo que se viene va a ser más duro, la comunicación por internet es difícil, a veces sé que a muchos no les quedan las cosas claras, y la próxima semana es Semana Santa, y pues van a tener tiempo libre. Entonces, ese tiempo libre quizá no debería ser libre. ¿Hay una opinión implícita? Sí, no, está ¿No? diciendo está diciendo directamente que no debe haber semana, que debemos dar clases. ¿Cómo? No, pero yo eso nunca lo dije. En Ah, ninguna parte yo dije debemos dar clases. ¿Ah? Sí, pero dijo que no debería ser tan libre. Pero nunca dije para Bueno, qué. sí, Fue Pero nunca dije implícito. para qué. De pronto les fue podía decir implícito. que se pusieran a leer un libro. Nunca Sí, dije sí, que fue íbamos a implícito. dar clases. Esa fue Así una es, sí. opinión implícita. Pero fíjate, Yerlin, que eso que te acaba de pasar es bien interesante. Porque quedó tan clara la opinión que a ti te dio la impresión de que yo sí lo había. Exacto. Esa es la idea y eso es lo que es ser implícito, ¿no? O sea, haces tan claro lo que estás pensando que ya casi es hasta tonto decirlo. Y en ese sentido, o sea, nadie puede venir a decir algo como que, oye, en ese argumento que tú estás diciendo, yo nunca entendí tu opinión. No, no, no. El trabajo del autor debe ser muy claro. O sea, aunque no la diga, debe ser muy claro para que se le entienda. Pero si yo comienzo a decir algo como, por ejemplo, ustedes tienen un trabajo final y ese trabajo final representa una nota. Sin embargo, ustedes tienen muchas cosas que hacer. Y yo sé que están estresados y no me gustaría que estuvieran estresados. Al final hay que tomar un parcial. ¿Cuál es mi opinión? ¿Hay que hacer el trabajo o no hay que hacerlo? No, no hay que hacer el trabajo. ¿Estás segura? O sea, al final no se hace el trabajo, pero al final sí se hace parcial. Bueno, eso te lo aceptaría, pero la idea era que el trabajo era el parcial. Sí, hay que Realmente, hacerlo, ¿no? Exacto. entonces hay que hacerlo. Porque Es que es muy confuso. ¡Bingo! Es confuso. O sea, al final yo no fui claro, al final yo no dije ni sí ni no. porque está sonando como que nos comprende, pero a la vez. Exacto, Ajá, los tenemos comprendo, que pero a la vez tengo que exigirles, los comprendo obligación. y no quiero ponerlos a trabajar, pero les voy a exigir. Entonces es como, ajá, ¿y cuál es su opinión? ¿Lo vamos a hacer o no lo vamos a hacer? O sea, yo en ese caso hice una opinión implícita, pero nunca jamás fui claro. Realmente mi opinión en ese caso era que sí lo íbamos a hacer. Eso es lo que yo pienso y eso jamás se me va a quitar de la cabeza. Pero nunca fui claro. Entonces, eso hay que tenerlo muy claro, porque muchas veces podemos tener opiniones implícitas, pero no somos claros en ella. Lo ideal es poner los suficientes argumentos o las suficientes razones o que quede suficientemente claro. ¿Hasta ahí vamos bien? Esto ya lo habíamos hablado, pero sí quería aclarar. Disputas complejas y disputas únicas. Bueno, ya esta es otra clasificación. Las disputas complejas, perdón, disputas complejas. Habíamos dicho antes, en la diapositiva anterior, que habían disputas. Habíamos dicho que habían disputas simples y disputas complejas. Eso, váyase para allá arriba. Disputas simples y complejas.
y siempre estamos haciendo simples. Ahora vamos a entrar a las complejas. Las complejas son aquellas que tienen comparaciones, que condicionan, como en el caso de las del ejército, que son más que una simple oración. Tienen mucha más información, a veces son dos. Generalmente son dos. Y dentro de ese tipo hay dos que podemos mencionar. ¿Alguien hizo este rayón aquí en mi pantalla? No sé si lo ven. Sí, profe, alguien lo hizo. No sé quién lo hizo, pero por favor que lo borre, que realmente me distrae. O sea, yo soy como psicorrígido, entonces que lo quiten porque me distrae. ¿Cómo se hace? No tengo idea, la verdad. ¿Esto se puede hacer con el mismo programa? Sí, desde acá se puede hacer, pero nada, estoy tratando No, de... yo no tengo ni idea. Ok, pero no lo sigan haciendo. Tiene que hacerlo el que lo tiene que borrarlo el que lo hizo. Ese último lo hice yo, pero no lo puedo quitar, debe quitarlo el mismo, la misma persona que lo hizo. Ok, vale, entiendo. Sí, eso me imagino. Bueno, dentro de las disputas complejas hay dos tipos, únicas y múltiples. En las únicas, digamos que es una sola oración y es una comparación o un contraste. En este caso, las mujeres son más humanas que los hombres, o los gatos son mejores mascotas que los perros, o los colombianos deberían quedarse encerrados a menos de que sea necesario salir, o cosas como muy sencillas, muy concretas, que sean complejas, pero muy concretas. Hay muchas comparaciones en estos casos. La del ejército también entra aquí, la que habíamos puesto, porque simplemente estoy como comparando dos cosas, es una simple opinión. Aquí tengo que mostrar por qué las mujeres son humanas y por qué los hombres son un poco menos. Ya, solamente hay dos cosas que voy a argumentar. Profe, una pregunta. Dime. Siempre deben ser comparaciones en las únicas. Esa es una muy buena pregunta y generalmente sí o generalmente deben estar condicionadas. ¿Qué significa condicionada? Eso lo vamos a ver más aquí abajito. Y básicamente el condicionamiento consiste en que tú das tu opinión, pero le haces un pequeño cambio para salvaguardarte. Es decir, las mujeres son más humanas que las mujeres son más humanas que los excelentes hombres. cocineras. No vamos a poner excelentes cocineras. Ok. Eso suena horrible, eso suena súper machista. Vamos a poner excelentes conductoras mejor. Excelentes conductoras. Con excepción, eso siempre sale, porque esto por alguna razón me dice eso. Oh, no, wait. Oh, ven. Son mejores conductoras, con excepción de cuando hay una urgencia. Esa es una. Hay dos proposiciones. ¿Cómo? Ahí en ese caso habrían dos proposiciones que se le llaman como oraciones. Exacto, hay dos proposiciones, pero seguimos hablando del mismo tema. No hay como dos cosas que argumentar. Perdón, no hay más de dos cosas que argumentar. Habrá que argumentar por qué son excelentes conductoras y cuáles son las excepciones. Dígame, ¿quién me preguntó? En efecto, en ese caso hay dos premisas, es cierto, podríamos considerar que dos premisas, pero el sujeto sigue siendo el mismo. ¿De quién estamos hablando? Solamente de las mujeres. Hay un solo sujeto. O sea que las ¿Cómo? Las únicas siempre van a tener, o sea, dos que explicar. Por ejemplo, la oración anterior, la de las mujeres son, ¿qué era lo que decía? Las mujeres más humanas que los hombres. Más humanas que los hombres, sí. Tendría que explicarse por qué son más humanas y por qué los hombres son menos humanos. Exacto. O sea, ahí va a tener que explicarse dos. Sí. Curiosamente se llaman únicas y cualquiera dirían, pero ¿por qué únicas y hay que explicar dos cosas? Bueno, porque es que las únicas hacen parte de las complejas. Si yo lo dejo nada más hasta aquí, las mujeres son excelentes conductoras, ¿eso sería una compleja o una simple? Una simple. Eso sería una simple. Y una simple. Pero fíjense que en este caso voy a explicar dos cosas, pero el tema es uno solo. Está muy bien lo que acaba de decir Pablo. Pablo dijo, bueno, pero ahí hay dos premisas. Es cierto, porque tú eres Pablo, ¿no? Tú, el de la gorra azul. Bueno, no sé quién sea. Es cierto que yo había dicho que generalmente es una sola premisa y en este caso hay dos, pero fíjense que el sujeto o de quienes estamos hablando solamente es un grupo, mujeres. Es decir, o tenemos dos cosas de las que estamos hablando en una sola premisa o tenemos dos premisas en las que hablamos de una sola cosa. ¿Se ha quedado claro eso último que dije? Sí. En las únicas. O tenemos dos sujetos, vamos a llamarlos sujetos, en una sola premisa, como en el caso del anterior, o dos premisas con un mismo
sujeto. Bien, voy a tratar de reducir un poquito aquí para que pueda quedar la otra. Si esta diapositiva se la voy a mandar, entonces que por lo menos si puedan ver. Profe, una pregunta. Dime, en lo que voy haciendo esto. Cuando hay dos sujetos y una sola premisa, también es única, ¿cierto? Sí, claro, eso era lo que estaba Sigue diciendo. siendo única. Por ejemplo, en Ok, este caso, gracias. tenemos dos sujetos en una sola premisa. Vamos a poner la que era la de las mujeres son más humanas que los hombres. Y tenemos esta otra que las mujeres son excelentes conductoras con excepción de cuando van en urgencia. El primer enunciado corresponde a la primera parte, o tenemos dos sujetos en una sola premisa, y el segundo corresponde a la segunda, o dos premisas con un mismo sujeto. Ok. Ahora, las Gracias, múltiples. profe. Las múltiples, ¿está quedando claro? Sí, señor. Las múltiples. Estas son más complejas porque en esta pueden haber dos premisas y dos sujetos. Está clarito aquí. Las mujeres son más colaboradoras que los hombres, pero los hombres son más atentos ante la adversidad. Es decir, cuando hay una catástrofe, cuando se nos cayó la casa, los hombres están más pendientes de los niños que las mujeres. Eso es algo creo que yo consideraría falso. Pero como hombre lo consideraría falso. Pero bueno, eso es para nada más inventar el ejemplo. Profe, una pregunta. Ajá, una sola. Dime. Me perdí como media conversación que estaban hablando ahora. ¿Usted va a subir un video de estos? Este video lo voy a subir y en algún momento va a haber un resumen, pero obviamente no va a tener esta explicación tan detallada. Listo, gracias. Bien. Entonces, en este caso tenemos que hay dos sujetos, mujeres y hombres, y hay dos temas de lo que estamos hablando. Por un lado, el carácter de que ellas son colaboradoras, más que ellos. Hay que probar por qué ellas son más colaboradoras y cómo ellos son menos, pero a la vez también hay que probar por qué ellos son más atentos ante la adversidad en contraste con ellas. ¿Se dan cuenta cómo se va complicando la cosa aquí? O sea, y aquí la cosa se va volviendo compleja. Profe, una pregunta. Hay que argumentar un montón de cosas. Dime. Pero en la única, hay también dos premisas, porque dice que las mujeres son más humanas que los hombres y luego dicen que las mujeres son excelentes conductoras. Ah, pero es que esta es otra opinión. Esta es otra opinión. Esta era otra. O sea, esta era... Ah, ok. Si quieres la ponemos con colores. No es que vaya seguidito como acá con la coma. No, no, no. Esta era otra. Vamos a ponerle colores para que quede claro. Porque esta, y vamos a enseguida a señalar, eso me gusta, eso me gusta de estas clases, que por lo menos van preguntando y vamos haciendo enseguida cambios a las diapositivas. Vamos a ponerle verdecito a este, porque este va con esta, es ese tipo, y a esta vamos a ponerle otro color, vamos a ponerle, qué sé yo, un color no tan feo como el verde. Bueno, todos son feos aquí. Ese otro verde que va con esta. O sea, ahí porque las puse unidas, ¿no? Pero realmente no iban unidas, lo siento, fue un error de la transcripción, de lo que es. Okay. Vamos a dejarlo así. Profe. Dime. Ahora. Bueno, no sé si la pregunta es que entre las múltiples siempre deben haber dos sujetos y dos premisas, o no es tan necesario. Pues tendrían que haber, siempre tiene que haber muchos más de dos cosas, ¿no? Entonces por lo menos podrían haber hasta tres sujetos o hasta un mismo sujeto con tres premisas. Por ejemplo, puede haber un solo sujeto, pero tres premisas. Las mujeres son más humanas, más humanas, vamos a poner mejores conductoras, y más hogareñas. Ahí hay tres premisas. Cualquiera diría, pero ¿cómo? Ahí hay tres, claro, porque las mujeres son más humanas, las mujeres son mejores conductoras y las mujeres son más hogareñas. Ahí hay tres premisas y hay un solo sujeto. Igualmente también puedo decir algo como los niños son mejores para aprender idiomas. Bueno, eso es un hecho casi, pero vamos a poner mejores para socializar, que eso también es más o menos un hecho, que los adultos, no, que los adolescentes y que los adultos. Ahí tenemos solamente una premisa realmente, pero tenemos tres sujetos. Habrá que hacer un contraste, toda una grada, explicar en qué fallan los adultos, explicar en qué fallan los adolescentes y explicar cuáles son las ventajas de los niños. Todas esas son múltiples.
Son complejas múltiples, o sea, porque no solo tienen la complejidad de que hay más de una cosa, sino que hay muchas más de dos cosas. ¿Sí está claro eso? Ok, sí. Y en las múltiples también puede haber un solo sujeto. Sí, pero pueden haber muchas más cosas, ¿no? Las mujeres son más humanas, mejores conductoras, más hogareñas, más atentas, más inteligentes, y todo lo que le vaya agregando se va volviendo múltiple. Ojo que en las únicas generalmente solo hay dos cosas. O sea, en la medida en la que le agregas otras, ya enseguida se Ya no- convierte automáticamente en múltiple. ya Las no mujeres son es- más humanas que los hombres y que los niños, supongamos. Ya pasó a ser múltiple enseguida. ¿Sí está claro eso? Sí. Sí. Profe, conecta el cargador que se le va a apagar el computador. Ok, no lo estoy viendo. Sí, tienes razón. Gracias por el dato. Préstame el cargador. Y me deja el foco prendido. Bien. Eso me gusta, que esté muy pendiente chismoseando todo lo que está pasando acá. Entonces, ya sabemos eso y nos vamos a las últimas, que también son un poco complejas, que son cuando se habla de mixtas y no mixtas. ¿Se acuerdan cuando vimos que habían positivas y negativas? Sí. Sí. Resulta que todo esto se puede mezclar. Uno puede hablar de disputas mixtas, únicas y disputas mixtas, no mixtas, únicas y disputas. Eso no lo vamos a hacer porque eso se vuelve súper enredado y realmente no creo que sea necesario. Ustedes no están en un curso ustedes no van a ser argumentadores de la vida, ¿no? Pero sí quiero que tengamos en cuenta estos dos aspectos de positivas y negativas, porque eso es importante para hablar de mixtas y de no mixtas. Profe, pregunta. Yo estuve no sé si fue en el primer libro que te mandó de medios de comunicaciones con respecto a la cuestión de estas y eso, que había como un lenguaje, más o menos así, de cuando está era como que coma, barritas y cosas así, P, proposiciones, más o menos. Ajá. Esto es vigente con lo que estoy diciendo. No sé de qué estás hablando, pero si estamos hablando de teoría, no creo. De pronto si hay un lenguaje, de pronto si hay alguna relación, pero en el momento no me queda claro de qué estarías hablando, entonces yo